está con nosotros, todas las cosas empiezan a acomodarse, todo comienza a tener un sentido y todo comienza como a cambiar para bien, y eso es muy importante, porque para eso es que seguimos a Dios, para que nuestras vidas marchen bien, para que todo esté bien en nosotros. Y en esta tarde he traído un mensaje que he titulado, estamos trayendo una serie de mensajes sobre el libro de Jonás. Jonás, un personaje muy particular en la Biblia, personaje bastante, tiene mucha controversia este profeta, porque precisamente sus palabras y sus acciones a veces nos confunden. Pero hay algo importante que podemos decir, es que cada uno de nosotros, de una manera o de otra, puede traer bendición a una persona, o puede, en lugar de bendición, traerle un conflicto, un problema a esa persona. Y esta tarde yo he titulado este mensaje acerca de Jonás. Cada acción nuestra trae una consecuencia. Ese es el título que le he puesto a este mensaje. Y el texto que vamos a leer va a ser todo el capítulo 1 en esta tarde del libro de Jonás. Así que si usted no tiene una Biblia, yo voy a leer para usted, pero puede buscar allí en sus Biblias el capítulo 1 del libro de Jonás. Y puede seguir conmigo esta lectura. Vamos a ir leyendo por partes, ¿no? Y en este momento entonces vamos a tener un momento para orar y pedir bendición de Dios sobre esta predicación, que espero sea de bendición para usted, como espero que sea de bendición para aquellas personas que nos están viendo o nos van a ver a través de la red. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento por las muchas bendiciones que nos has dado, Dios mío. Gracias, Señor, por este grupo maravilloso que hay de tus hijos aquí en esta tarde. Y te pido, mi Dios, que tú me uses, Padre mío, que uses mis labios y que no sean mis ideas las que vayan a hablar, Señor, de las que yo vaya a hablar, sino que tú pongas en mí palabras con las cuales tú quieras bendecir y glorificarte en medio de tu pueblo en esta tarde, Señor. Háblanos, Señor, y enséñanos lo que tú quieres que hagamos, Padre mío. Y a través de esta predicación, Señor, que tú, Dios, nos ayudes a tomar una acción en nuestras vidas para mejorar, para mantenernos siempre al lado tuyo, Señor, para que esa palabra tuya llegue a nuestro corazón y dé fruto, y podamos dar fruto para ti, y que ese fruto pueda permanecer como tú quieres que así sea, Padre. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Entonces, en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos, vamos a leer hasta el versículo 3. Y dice ahí la palabra de Dios. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a dejar ahí la lectura por ahora. Entonces encontramos aquí este personaje interesantísimo del Antiguo Testamento. Era un profeta, era realmente un profeta, y era un profeta que era reconocido por todo el pueblo de Israel. Era un profeta que tenía sus créditos en el pueblo de Israel. La gente lo quería como un profeta, o lo reconocía por lo menos como un profeta. Y realmente, si yo me he preguntado siempre, ¿por qué razón Dios usó a Jonás para esto, ¿no? ¿Por qué Dios le dijo a Jonás que fuera? Si Jonás realmente lo que hizo fue totalmente lo contrario. Dios lo mandó a predicar a Nínive, le dijo: ve y pregona, ve y dile a Nínive. Nínive era una ciudad pagana, capital del imperio de Asiria, una ciudad muy grande, una de las ciudades más grandes de aquel tiempo. Y Dios lo mandó a predicar allá, a una ciudad que era la primera vez que Dios hacía esto con un profeta. Si ustedes han leído un poco la Biblia,
se van a dar cuenta que hubo muchos profetas. Eso estaba Jeremías, estaba Isaías, estaba Ezequiel, estaba Daniel y muchos profetas que llaman la Biblia profetas menores porque tuvieron su protagonismo ahí. Pero el único profeta que Dios mandó a predicar afuera de Israel fue a Jonás. A todos los demás iban a predicar a Israel. Y desafortunadamente Israel cada vez estaba más cerrado de oídos, ¿no? Jeremías predicó toda su vida. Jeremías duró mucho tiempo, más de 70 años según creo, y predicó todo el tiempo allá y nadie se convirtió, hermano. Nadie fue capaz de llegar a los pies del Señor. Nadie tenía ningún interés en las cosas de Dios después de que él estuvo tanto tiempo predicando. Si usted lee el libro de Jeremías, va a encontrar allí hermosas palabras de Dios para el pueblo, pero nadie quería escuchar, ¿sí? Y lo mismo Isaías. El profeta Isaías los llaman los predicadores el profeta evangélico, porque era un profeta poderoso en palabra, un hombre que predicaba la palabra de Dios y que realmente hacía, cuando predicaba, este hombre hablaba de la verdad de Dios a un punto donde la gente misma lo reconoció. Pero Isaías en su momento tuvo algún éxito, pero al final parece que se cansó la gente de escuchar a Isaías y al final fue muerto, fue ejecutado. Parece que fue aserrado, lo partieron en dos con un serrucho por predicar la palabra de Dios en los tiempos de Manasés, si no estoy equivocado. Así que fueron hombres que hicieron un gran ministerio en Israel, pero aparentemente no tuvieron mucho efecto. Pero sin embargo Jonás, cuando recibe el mensaje de Dios, él no dudó en ningún momento. Dios le dice: ve y predica a Nínive, ve y pregona a Nínive que yo voy a destruir esa ciudad y que su maldad ha llegado a mí. En 40 días voy a hacer eso. Así que Jonás tenía que ir a decir simplemente un mensaje sencillo: Dios va a destruirlos a ustedes por su maldad al pueblo de Nínive. No era muy complicada la cosa. Pero él, en lugar de ir a predicar o a pregonar la palabra de Dios, decidió mejor irse para Tarsis, una ciudad que se encuentra a 4,000 kilómetros de distancia de Nínive. Y dijo: me voy a ir de aquí, y como dice el texto aquí, me voy a ir lejos de la presencia de Dios. En otras palabras, no me interesa ir a predicar a Nínive. Hoy otra vez pregunto yo: ¿por qué Dios escogió a Jonás para esto si él no tenía interés en ir a predicar la palabra de Dios? Pero Dios sabe por qué hace sus cosas. Dios no se equivoca en ninguno de los juicios. Dios no es el ser que se equivoca. Nosotros cada rato, yo quiero que levante la mano el que nunca se equivoca. Todos nos equivocamos, y a veces unas equivocaciones que, Dios mío, ¿cómo voy a hacer semejante barbaridad? Pero la hicimos y ahí metimos bien la pata, ¿no? A veces lo hacemos así, y esa es la naturaleza humana, pero Dios no se equivoca. Así que no piensen que Dios se equivocó al mandar a Jonás a predicar a Nínive y que Jonás simplemente se escapó. Digo, me voy. Dice que se embarcó, encontró una nave que iba a patar y se fue. Me voy lejos de... tal vez Jonás pensaba: bueno, Dios está por estos lados aquí en Israel, nada más. A Dios no le interesa mucho esa parte de Tarsis allá. Yo creo que voy a estar lejos de Dios, y Dios se va a olvidar eso de que vaya a predicar a Nínive. Interesantemente, el primer punto que tengo, y yo no me voy a demorar mucho, no se preocupen, pero el primer punto que tengo es que nuestra desobediencia a Dios afecta a quienes están alrededor de nosotros, ¿sí? Miren lo que dice el versículos 4 y 5. Porque nuestra desobediencia a Dios afecta siempre a aquellas personas que se encuentran alrededor de nosotros. El versículo 4 y 5 dice, del libro de Jonás, estamos leyendo: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. O sea, en otras palabras, cuando se fueron, Jonás iba en el barco, ¿sí? Y comenzó una gran tempestad, ¿sí? Hubo un gran viento en el mar, que dice que Dios lo mandó. Miren lo que dice ahí, versículo 4: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Pero también con ese viento hubo
hubo una gran tempestad, ¿sí? Esa tempestad no dice que Dios la mandó, como sea, Dios gobierna eso, y si Él quiso hacerlo, lo hizo, pero Dios mandó una gran tempestad tan grande que pensó que la nave se iba a partir. O sea, Dios estaba de todos modos ahí interesado en que Jonás se diera cuenta que él no podía escaparse de Dios. Los marineros, dice la palabra de Dios, tuvieron miedo. Obviamente no es como hoy en día, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes estaban en el mar en una tempestad, pero no es nada agradable eso. Nada agradable. Nunca yo he estado en eso, pero he oído testimonios y no son buenos. Más, si esos son tiempos de ahora donde hay tecnología y todo esto, imagínense hace más de 2000 años, o pongamos 4000 años, yo creo, porque fue un tiempo antes de Cristo, no había mucha información acerca del mar. De hecho, la gente creía que el mar era todo planito, hasta que llegaba un punto donde caía el agua, y ya se caía el agua verticalmente, y que llegaba a un punto donde no se podía llegar hasta allá, porque si llegaba entonces iba para abajo y ahí se iba todo, se acababa el mundo. Ese era el pensamiento de la gente, no tenían mucha información acerca del mar. Y había mucho miedo. Para algunos que los navegantes que hacían esos viajes, ellos arriesgaban sus vidas para poder ir allá. Cuando había una tempestad así, eso era terrible porque no era, ellos prácticamente estaban a la deriva sin conocer mucho de lo que iba a suceder. Por eso los marineros tuvieron miedo, y con mucha razón tuvieron miedo. Y cuando uno tiene miedo se vuelve muy religioso. Hay algunos que no creían y no tenían mucha fe en sus dioses, pero en ese momento agarraron lo que tenían y empezaron a clamar a sus dioses. Estaba yo recordando de un estudiante mío que siempre se reía de mí porque yo era cristiano, y se reía siempre, me hablaba, es que ustedes siempre ridiculizándome, y porque él no pensaba que Dios no existía, que Dios no existe, y yo no sé para qué. Porque yo le hablaba de vez en cuando de Dios y oraba siempre por él, y él decía que Dios no existía y que para él realmente no había nada que lo pudiera convencer de lo contrario. Me acuerdo muy bien que estábamos un día en una clase y por alguna razón empezó a temblar y la casa empezó a moverse así, y las lámparas de la casa así y todo, y este hombre quedó mirando y se quedó petrificado, ¿no? Soltó la guitarra y salió corriendo a la calle. Y en la mitad de la calle se arrodilló y levantó los brazos gritando: Dios mío, ayúdanos, Dios mío. Y me daba risa porque ese era el que me decía todo el tiempo que Dios no existe, que Dios no, que Dios, que para qué le hablo de Dios si Dios no tiene nada que ver con nosotros. Y cuando ya terminó todo, después como a los 30 segundos, él volvió todo agitado, todo asustado. Y yo me quedé mirando y dije: oye, ¿no que eras ateo? ¿No que Dios no existe? Y digo: no, aquí sí hay que creer. Cuando uno hace cosas como esta, hay que creer en Dios. Y yo me imagino que los marineros también, aquellos que estaban allí en el barco, cuando empezó el miedo, cuando vieron que el barco estaba a punto de hundirse, todos empezaron a clamar a sus dioses, y todos empezaron a tirar las cosas al agua, pero estaban desesperados diciendo: nos vamos a morir aquí, Dios ayúdanos, Dios ayúdanos. Y esa era lo que había pasado, ¿no? Pero en el fondo encontramos que algo estaba pasando en este barco sobrenatural. Algo Dios quería que estos hombres aprendieran, y que el mismo Jonás también, que iba allí en el barco, aprendiera. Pero que dice en el versículo 5, la última frase del versículo 5, dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bien facilito para él, ¿no? Mientras los otros estaban muy preocupados, orando a sus dioses y rezando y haciendo todo lo posible por sobrevivir, Jonás se había ido a su recámara y se había ido a su cuarto allí y se había echado a dormir tranquilito, como que nada estaba pasando. Sí, nuestra desobediencia a Dios afecta también nuestro destino. Eso es importante saberlo. Entonces, punto número 2 que tengo acá. Dice la Biblia que en versículo 6 que el patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: oye, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios,
Quizás va a tener compasión de nosotros y no vamos a perecer. Así que el mismo patrón de la nave bajó y vio a Jonás allá durmiendo, muy campante, cuando todo el mundo estaba aterrorizado porque se iban a morir, la nave estaba destruyéndose con los impactos del agua. Y le dijo: ¿qué haces, dormilón? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No te das cuenta de lo que está pasando aquí? Levántate, clama a tu Dios. De pronto Él nos va a ayudar, porque hasta ahora nada de lo que hemos hecho ha funcionado. ¿Sí? Como tercer punto tengo yo acá, entonces, recuerden, el segundo punto era que la desobediencia nuestra afecta nuestro destino. Jonás no sabía lo que Dios quería con él, lo que Dios iba a hacer con él. Como sea, no hay nada encubierto que no vaya a descubrirse después. Ese es el tercer punto que yo tengo acá. No hay nada encubierto que no se vaya a descubrir después. Eso lo dice Lucas capítulo 12, versículo 2, si quiere ver la cita. Lucas 12, 2 dice: no hay nada encubierto que no se vaya a descubrir después. Todo secreto se va a saber, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Jonás no le dijo a nadie la razón por la que él estaba yéndose a Tarsis. Simplemente compró un pasaje y se fue. Pero cuando comienza la nave a romperse y la gente desesperada por lo que estaba sucediendo con esa tormenta, mira lo que dice el versículo 7. Dijeron a cada uno a su compañero: vengan, vamos a echar suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y bueno, echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Era fácil detectar a Jonás. Todos empezaron vamos a echar suertes a ver quién fue el que, por causa de quién. Y todos se miraron a Jonás, y Jonás era el único tranquilo, era el único que había estado durmiendo, era el único que no le importaba nada. Pues claro, todos dijeron: aquí tiene que ver algo. Tiene que ver algo con esto. Y porque echaron suertes, no sé qué sistema tenían para echar suerte, pero la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos a Jonás, versículo 8: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Entonces dice Jonás, respondió muy campante, dice: no, pues yo soy hebreo. Y no le dio ninguna pena decir: yo temo a Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Cuando dijo esto, estos hombres abrieron los ojos, porque nunca habían oído de alguien que temiera a un Dios que había hecho el cielo, el mar y la tierra. Un Dios poderoso, un Dios que ellos ni siquiera sabían que existía. Y Jonás dijo: yo soy hebreo y yo conozco a Dios, y yo sé que fue por causa mía que esto pasó. Y ellos entonces aún tuvieron más miedo. Primero porque ya se dieron cuenta que Dios estaba jugando un papel determinante en esa tormenta. Segundo, que ellos estaban en medio de ese conflicto. Y tercero, que un hombre que estaba tratando de huir de Dios estaba diciéndoles: ahí fue por culpa mía que esto pasó. Ahora, yo personalmente creo que Jonás había podido hablar con Dios, y le había podido decir: Dios, pues yo no tengo mucho interés en ir a predicar allá, llama a otro. Y tal vez Dios le había dado algún argumento, le había cambiado el ministerio, pero lo que Jonás hizo fue una tontería. Tratar de engañar a Dios, tratar de escaparse de Dios, como si Dios se pudiera escapar de él. David dice: ¿a dónde me voy a escapar de tu presencia? A huir de tu presencia. Si me voy a los cielos, allá estás tú. Y si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Dios está en todas partes, hermano. Es el único ser que tiene la capacidad de ser omnipresente, estar en todas partes al mismo tiempo. Eso solo es una facultad de Dios, y nadie más tiene esa capacidad. Y Él no podemos huir delante de la presencia de Dios, ni escapar de su juicio tampoco. Estaba recordando de un astronauta ruso hace unos 60 años atrás, unos 40 años atrás, y fue al espacio este hombre.
y lo mandaron al espacio y todo fue un éxito, el lanzamiento del cohete allá y llegar allá al espacio y ver todo. Y este hombre muy orgulloso decía: aquí estamos y vemos todas las estrellas y vemos todo el firmamento, y es el hombre conquistando el espacio con su poder. Y este hombre dice palabras bien fuertes, dice: de todo lo que yo estoy viendo aquí, la única cosa que yo no veo es a Dios. Y toda la gente quedó perpleja, porque todos sabemos que desafortunadamente hay países que dicen que Dios no existe, y entre esos estaba la Rusia, porque en ese tiempo era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces este hombre pertenecía a la URSS, y él dijo: no, pues yo lo único que sé es que Dios no está por aquí. Y toda la gente pues quedó perpleja, y bueno, se planeó el regreso. Y todo llegó en la nave otra vez. Pero interesantemente, y esto nunca lo pudieron explicar, cuando el hombre llegó, él estaba muerto. El astronauta estaba muerto. No se puede tratar de ponerse a pelear con Dios. Y no se puede tratar de enfrentar y discutir con aquel que es, como dijo Jonás, el que creó los cielos y la tierra. Yo le sirvo a ese Dios. Y cuando aquellos hombres escucharon eso, tuvieron mucho miedo. Y él les dijo: yo soy hebreo y temo a Dios. Y el versículo 10 me llama la atención. Dice: aquellos hombres entonces tuvieron temor. Y no temor, cualquier temor, en gran manera. Me gusta mucho cuando la Biblia habla de sobremanera, porque quiere decir que mucho miedo. No tuvieron miedo, tuvieron muchísimo miedo. Y le dijeron a Jonás: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues Jonás mismo se los había declarado. Le dijeron: ¿por qué nos metiste en este problema? Mira ya cómo estamos, este barco se va a hundir, ¿qué vamos a hacer contigo ahora? Porque eso fue lo que le dijeron. Como punto 4 tengo: la desobediencia a Dios tiene un justo castigo. Eso es lo que va a pasar cuando desobedecemos a Dios. Hay un justo castigo. No es que Dios sea un Dios castigador, un Dios que está castigando por todo, no, pero cuando desobedecemos de Él, cuando realmente tratamos de jugar con Dios, vamos a recibir un justo castigo. Y miren lo que pasó allí. Le dijeron, versículo 11, le dijeron: ¿qué vamos a hacer contigo para que este mar se aplaque? Porque el mar estaba embravecido cada vez más y más. Y miren la respuesta otra vez de Jonás: tómenme, échenme al mar y se va a quietar el mar, porque yo sé que por causa mía ha venido esta tempestad sobre vosotros. O sea, Jonás pensaba que Dios se había enojado porque él había desobedecido. Hasta allá yo creo que parte tenía razón, pero miren lo astuto. Jonás, la solución de Jonás fue esta: dijo: ¿saben qué deben hacer ustedes? Tómenme, tírenme al mar en esta tempestad y el mar se va a quietar. ¿Qué era lo que quería Jonás entonces? ¿Quería morirse? ¿Sí o no? Él pensaba que muriéndome me acabo el problema, se acaba la discusión, ya Dios no me va a tener que decir nada y punto, se acabó entonces ese temor que yo tengo de que Dios me mandó allá. No, ya prefiero morirme en lugar de ir a obedecer a Dios. Y interesantemente, ¿saben? Hoy en día hay mucha gente, y usted va a leer mañana posiblemente en los periódicos, que alguien se pegó un tiro, se suicidó, o se tiró un tren, o se tiró de un edificio alto y se mató. Un suicidio. ¿Y qué hace la gente que se suicida? Piensa: bueno, con esto voy a acabar mis problemas. Con esto se va a acabar mi problema. Ya no voy a tener más problemas. De pronto hay una deuda muy grande, entonces piensa que la solución es: ya no tengo cómo pagar esa deuda, me voy a matar. O ya no tengo cómo solucionar este problema allá en la casa, ya no sé qué voy a hacer con mi hijo, mi hija, ya no sé qué voy a hacer con el esposo o la esposa o el trabajo, cualquier situación. Y el enemigo lo hace pensar: mira, la única solución que hay es que te pegues un tiro. No hay otra solución, ya no hay más
que hacer, y la gente lo hace. Entonces ahí vemos la contraparte de esto. Dios mandó una tempestad, pero no fue para que Jonás se matara o se suicidara o que los marineros se murieran. Pero detrás de esto, recordemos que Jonás estaba en desobediencia a Dios. El problema de Jonás, realmente el problema de Jonás fue que él desobedeció a Dios y trató de escapar de Dios. ¿Y qué ocurre cuando una persona desobedece a Dios? Cuando una persona se trata o se aleja de Dios, ¿qué pasa? Pues simplemente queda a la deriva, como esta gente en el mar. Y Satanás es astuto. Dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quién, aquel que está desobedeciendo, aquel que está desprotegido, porque Dios no podía proteger a Jonás porque él estaba desobedeciendo. Cuando uno está en desobediencia, cuando uno está haciendo las cosas mal, no puede tener el apoyo directo de Dios, no lo puede tener. Porque Dios quiere hacerlo, pero dice, pero tienes que volver a mí para ayudarte. Pero dice, no, yo mejor me escapo, yo mejor me voy a 4,000 millas de distancia y allá estoy mejor que contigo. Separados de Dios, el Señor Jesucristo dijo, separados de mí, nada van a poder hacer, nada van a poder lograr. Y cuando uno desobedece a Dios y trata de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, miren lo que estaba pasando. Jonás estaba a punto de suicidarse. Y eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Miren lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, versículo 12. Dice, y él respondió, tomadme, echadme al mar, y el mar se agrietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y vean lo que dice la palabra del versículo 13. Aquellos hombres entonces trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos no tomaron en serio las palabras de Jonás al principio. Dice, no vamos a hacer eso, no te vamos a meter al mar. Empezaron a trabajar y tirar todo al agua y tratar por todos los medios de salvar el barco, pero cada vez era más el problema, hasta que llegó el momento en que estos hombres tuvieron que tomar una decisión. Y mire, me parece a mí que a veces encontramos a personas que no conocen mucho de Dios teniendo más madurez que otros, porque estos hombres, sin conocer mucho a Dios, le dijeron, te rogamos ahora, oh Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas contra nosotros sangre inocente, porque Jehová, tú has hecho como has querido. O sea, le oraron a Dios diciendo, Dios, tú sabes que si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer porque ya no hay otra solución. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, como Jonás pidió que lo echara, para morirse en el mar. Y el mar se aquietó de su furor. Dios ayudó para que esta gente no se muriera. De todos modos eran inocentes. Dios nunca va a matar inocentes, hermano. Dios nunca jamás va a estar a favor de que personas que no tienen nada que ver en conflictos nuestros van a salir heridos. Pero desafortunadamente el diablo sí. El diablo sí llega, y como dice la palabra de Dios, el enemigo no llega sino para hurtar, para matar, para destruir. Eso es lo que quiere. ¿Y por qué? Yo me pongo a pensar, ¿por qué razón? ¿Por qué razón Satanás quería tanto meterse con Jonás y que esto terminara así en la muerte de Jonás? ¿Por qué? ¿Saben qué ocurre? Y esto es algo que debemos siempre considerar. Cuando una persona se suicida, cuando alguien atenta contra su vida, el que gana es el enemigo, porque le quita su vida, pero también se lleva su alma. Pierde las dos cosas más valiosas que Dios le ha dado: su vida, porque la vida es hermosa y Dios ha prometido larga vida y feliz vida a aquellos que lo aman. Por eso los que amamos a Dios nos va bien y salimos adelante en todo. Si hay conflicto, problemas, siempre tenemos victoria, y Dios nos da una vida, y una larga vida, y una vida bonita, lo que podamos decir, gloria, gracias Señor por la vida. Pero es cuando tú nos llames, vamos a tener una vida mejor porque vamos contigo. Pero el enemigo, desafortunadamente, hermano, el enemigo, él se mete
y lo que quiere es llevarse la vida de la persona. Pero si el enemigo se hubiera llevado la vida de Jonás ahí, también se hubiera llevado su alma, porque no podía estar Jonás bien con Dios, porque él estaba en desobediencia a Dios. Entonces también Jonás había perdido su alma. Por esa razón ocurre en el versículo 17 un acto que Dios hizo inmediatamente. Tan pronto metieron a Jonás al mar, y se cayó esta. Tan pronto metieron a Jonás al mar, ¿qué ocurrió? Automáticamente Dios metió su mano allí. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pero este ya es otro sermón que yo voy a predicar. Jonás, cuando lo tiraron al mar, Jonás menos se imaginó. Era que Dios tenía preparado un gran pez que llegó y se lo tragó. Y lo tuvo 3 días. Estuvo 3 días dentro del vientre de este pez. Eso ya es otra cosa. Entonces podemos decir, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es realmente lo que ocurre en nuestras vidas? ¿Cómo sacamos una conclusión de esto? Y podemos decirlo con una invitación. Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y recuerde, allí donde usted está, incline sus ojos, incline su rostro y cierre sus ojos, ¿sí? Y vamos a reflexionar un poco en cuanto a las veces que hemos desobedecido a Dios. ¿Cuántas veces ha desobedecido a Dios y esa desobediencia ha afectado a personas que están alrededor suyo? Tal vez esas personas son su esposa, sus propios hijos, su propia familia. Por malas decisiones que usted ha hecho, su propia familia ha sido afectada y están sufriendo. Piense en cuánto sufrimiento y cuánto dolor les ha causado, pero también cuánto sufrimiento y cuánto dolor se ha causado a usted mismo por estar en esa situación. Yo le voy a decir una cosa, y es que si está en rebeldía usted con Dios, no va a estar ni feliz personas alrededor suyo, ni tampoco va a haber felicidad en usted. Nada le va a dar felicidad. Y usted, aunque se refugie en el licor y en las fiestas o en el sexo o en cualquier placer que usted quiera tener, usted nunca va a tener ninguna satisfacción. Por el contrario, cada día va a estar más y más amargado y cada día más y más destruido. Pero tengo una buena noticia. Ahora mismo usted puede arreglar eso. Dios nos dice en su palabra que si vienes de corazón a Él te va a escuchar. Por eso no trates de justificar ninguna de tus acciones delante de Dios. Solo dile a Dios: Señor, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi rebelión contra ti, de mi desobediencia contra ti. Por favor, perdóname. Quiero que seas tú quien me guíe de ahora en adelante, porque yo he tratado de hacerlo solo y simplemente he fracasado. Dígale al Señor: Señor, acepto a Jesús en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Por favor, Dios, cambia mi vida, cambia mi forma de pensar. Enséñame cómo ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor hijo, un mejor esposo, una mejor esposa cada día, oh Dios. Enséñame, Señor, y yo voy a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga en esta tarde. Les dije que el mensaje no iba a ser muy largo. Espero que haya sido bendición y vamos a seguir predicando sobre el libro de Jonás. Ojalá que podamos tomar en serio a Dios. Ojalá que podamos obedecer.